Buenas tardes, estudiantes. Álvaro Retamal por acá, el profesor de matemática. Más o menos explicarle qué es lo que viene para ustedes en este semestre y en esta modalidad de trabajo. Ya hemos visto que los números tienen una existencia bastante antigua desde los albores de la humanidad y que después, a medida que van apareciendo problemas, requieren de intervención de otros conjuntos numéricos. Ustedes ya terminaron un trabajo relacionado con los números enteros, donde también participaban los naturales. Saliendo de esto, de los números enteros, donde ya teníamos los números negativos más el cero, entramos a este siguiente conjunto numérico, que es el de los racionales. Este conjunto numérico, su principal característica, o su característica en realidad, es que es una relación entre dos números, en la forma de escribir este nuevo número racional, donde esta relación entre dos números queda definida por un numerador y un denominador. Bueno, ¿qué les puedo decir? Continuemos. Otra forma de llamar al número racional o a esta relación entre ellos es la relación del cociente, que también se puede escribir como una división, es decir, una división y una fracción tienen esa relación. En la división se llama antecedente consecuente, cuando hablamos de la fracción estamos hablando del numerador y denominador. Por tanto, una fracción también es igual a un decimal, porque de la división de dos números enteros perfectamente puede salir un decimal, y a esta relación se le llama razón. Fíjense bien, ¿cuándo puedo decir que dos fracciones o dos números racionales están en una misma razón? Es cuando el cociente entre estos dos números tiene igual valor. Como por ejemplo, mostramos acá 2/5, lo transformamos a este cociente de división, 2 dividido por 5 y nos da 0,4. Tenemos otro número racional, 4 décimos, que lo escribimos como este cociente de división, 4 dividido por 10 nos da 0,4. Dado que el resultado de ambas fracciones transformadas en división es el mismo, podemos decir que tenemos dos fracciones equivalentes. Esto es, tienen igual razón. Continuamos. Ahora, ¿cómo puedo transformar una fracción en otra? Mediante la amplificación. La amplificación es el proceso de multiplicar tanto el numerador como el denominador por una cifra en común. Como vemos en el ejemplo, tenemos 3/5, el 3, numerador, lo multiplico por 4 y el 5, denominador, lo multiplico por 4, logrando la fracción 12/20. Eso significa que 3/5 es igual a 12/20. Importante saber que podemos hacer este trabajo, porque cuando vienen los problemas como este, nos sirve mucho la amplificación. Fíjense que acá tenemos problema que involucra números racionales. Juan debió juntar 1/4 de bicarbonato con medio de sal, digamos kilogramos, en un experimento para la escuela. ¿Cuánto pesará la mezcla de los ingredientes si se le agrega 1/8 de azúcar? ¿Se dan cuenta? Por un lado tengo 1/4 de bicarbonato, medio kilo de sal, 1/8 de azúcar, y la pregunta es ¿cuánto pesa la mezcla en total? Entonces, aquí es donde podemos aplicar la amplificación. Tomamos el denominador menor, en este caso 1/2, el denominador era 2, y lo transformamos en 4/8. Porque 1/2 lo amplificamos por 4. 4 por 1, 4 en el numerador. 2 por 4, 8 en el denominador. Por tanto, 1/4 es igual a 2/8 una vez amplificado. Fíjense que acá ya está el proceso. Primero era 1/2 más 1/4 más 1/8. Ahora ya tenemos 4/8 más 2/8 más 1/8. Y eso, 7/8. Jóvenes, sumar fracciones cuando tienen igual denominador es tan simple como sumar números naturales o números enteros. Mantenemos el denominador y solamente trabajamos con los numeradores. 4 más 2 más 1, 7. Bien, ahora, funciona igual forma para la resta. Si tengo 1/3 menos 2/9, eso será lo mismo que decir 3/9 menos 2/9. Ahora, ¿por qué? Porque este 1/3 lo amplifiqué por 3, es decir, multiplico el numerador y el denominador por 3,
y logro el 3/9. ¿Ve? Intentémoslo ahora con esta fracción 1/2 y 1/3. Fíjense que acá 1/2 y 1/3 ya no es tan fácil amplificar. Por eso tenemos otro método para poder resolver esta suma. Acá se practica como este algoritmo de pasos, ¿no? Donde A viene a ser el primer numerador, B el primer denominador, C el segundo numerador y D el segundo denominador. Y eso lo mezclamos y nos sale esto. Pero en resumidas cuentas, si ustedes se fijan que es multiplicar los dos denominadores, 2 por 3, 6, y logramos el denominador como un 6. Luego tenemos que multiplicar para poner en el numerador 2 por 1, acá está, y 1 por 3. De esa forma, 3 más 2 nos da 5. Es decir, aunque no podamos amplificar directamente las fracciones, sí podemos sumarlas de esta forma. ¿Bien? Ahora, si esto requiere de mayor trabajo, como por ejemplo, acá estamos sumando 1/4 más 3 décimos, más 1/5, más 2/3, entonces nosotros podemos trabajar con los denominadores en esta tabla del mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste la tabla? Ya les dije, trabajamos con los denominadores 4, 10, 5 y 2 y buscamos factores que los puedan dividir a ellos hasta lograr dividirlos en una sola parte. Cuando logramos eso, ya dejamos de trabajar con ese número. Acá lo primero fue dividir por 5. El 10 lo puedo dividir por 5, entonces bajo 2. El 5 dividido por 5 me da 1. Ya que el 4 y el 3 no los puedo dividir por 5, los bajo tal cual. Y ahora continúo. Voy a dividir por 2. El 4 dividido por 2, 2. El 2 dividido por 2, 1. Ya no necesito trabajar acá. El 1 ya estaba logrado, no necesito acá. El 3, ya que no lo puedo dividir por 2, lo vuelvo a bajar. Y continúo. Ahora voy a nuevamente a dividir por 2. El primer 2 que tengo acá, lo divido por 2, me da 1, y así logro 1 en 3, solamente me queda el 3 que está afuera, lo divido por 3, logro los 1. Ahora, ¿qué hago con estos números por los que he dividido? Es la multiplicación de ellos el que pasará a ser mi denominador común. Como digo acá, buscaremos los divisores de los denominadores y este producto será el mínimo común múltiplo, 60. Entonces, una vez obtenido el mínimo común múltiplo, ¿cómo utilizarlo? Fíjense acá. Primero, hay que asumir que dividiremos el mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores. ¿Cuáles eran los denominadores? Denominador 4, 10, 5 y 3. Y ese número, 60, el mínimo común múltiplo, es divisible por todos ellos. Así es como el 60 dividido por 4 me da 15, el 60 dividido por 10 y así sucesivamente, 60 dividido por 3, 20. Ahora continuamos, multiplicaremos los resultados por el número respectivo. ¿A qué me refiero con esto? El numerador de la primera fracción era 1, porque estábamos hablando de 1/4. Entonces, este 1 lo multiplico por la división del mínimo común múltiplo por el denominador, 15. Entonces, 1 multiplicado por 15 me da 15. Luego tengo 60 dividido por 10 es 6. Ese 6 lo multiplico por 3. 3 era el numerador que tenía la fracción 3 décimos. Y al multiplicarlo por 6 me quedó de 18. Lo mismo con el número 5, donde el numerador nuevamente es 1 y en la última fracción, que el denominador es 3, el numerador es 2. Una vez teniendo estos resultados de las multiplicaciones de el numerador de la fracción multiplicado por qué tantas veces caía el denominador en el mínimo común múltiplo, lo ordenamos de esta forma y ya tenemos una suma solo de numeradores y conservamos ese mínimo común múltiplo. Chicos, ahí tienen bastante trabajo para que ustedes vayan practicando antes de continuar con lo siguiente: multiplicación, división. ¿Cómo lo podemos hacer? Nuevamente, una observación importante, sí. Un número entero es un número racional. Si ustedes me dicen el número 5 es una fracción, yo le digo que sí, el 5 es una fracción. 5 dividido por 1
5. Entonces sí es una fracción. Fíjense que para la multiplicación lo que se hace es simplemente multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Es así como tengo 2 multiplicado por 3, que es 6, 3 multiplicado por 15, perdón, 3 multiplicado por 5, que es 15. Entonces la multiplicación de esas dos fracciones nos dio 6 quinceavos. En el caso de multiplicar por un entero, como les decía, tendría, fíjense acá, ojo, todo entero se puede escribir como una fracción poniendo un 1 en el denominador y así no nos confundimos. Por ejemplo, acá estoy multiplicando 5 séptimos por 4. Pero para no confundirnos, ese 4 lo transformo y solo trabajo con las dos fracciones. Así tendría 5 por 4, la multiplicación de los numeradores, 7 por 1, la multiplicación de los denominadores. Ahora, por favor, inténtenlo ustedes. Una vez que terminen con la multiplicación, continuemos con la división. La división es una multiplicación cruzada. Tengo una fracción 5 tercios dividido por 7 medios. Si lo multiplico cruzado, me queda de la siguiente forma. Siempre antepongo el primer numerador. Me quedaría 5 multiplicado por el segundo denominador 2 y el primer denominador 3 multiplicado por el numerador 7. Así que a practicar. Ahora, jóvenes, esto solo es práctica para que ustedes puedan trabajar la resolución de problemas. La resolución de problemas es la evaluación que viene a continuación en esto de los números racionales. Un momento. Ya. Ahora, la evaluación de los números racionales va a ser igual al trabajo que ustedes ya hicieron de los números enteros y naturales. Es problema. Y nosotros estamos trabajando la resolución de problemas con estos pasos, los 4 pasos que propone Polya por allá por los años 70, y consiste en reconocer el problema, idear un plan para resolver el problema, ejecutar el plan para resolver el problema y por último comunicar la respuesta. Acá tenemos uno de los problemas que aparecen en la guía. Si ustedes leen acá, una donación, 5 personas, la misma donación cada uno, y era de 3/4 de kilogramo, y la pregunta, ¿cuánto juntaremos en ella? Logro entender acá, ayudándome con algunas herramientas. Por ejemplo, tengo el problema y pongo con destacador la información importante o relevante. Acá me dice que son 5 donaciones, y cada donación de 3/4 de kilogramo. Entonces, el sentido común me dice que tengo 5 donaciones de 3/4 de kilogramo, entonces podría sumarlas, podría hacer algo así. Rescato la información, es otra forma de trabajar esta primera parte, que es el reconocer el problema, o construirse alguna representación gráfica del problema en sí. Bien, una vez que tengan ustedes ya entendido el problema, inmediatamente tienen que identificar muy bien cuál es nuestra incógnita. Para eso nos asignamos la letra X, esa letra X significa incógnita para nosotros, ¿bien? La incógnita siempre va a estar en la pregunta, por eso hay que entender muy bien qué es lo que nos están preguntando. Ahora, una vez que tengo ya mi incógnita definida, me elaboro planes que me puedan servir para llegar a obtener la respuesta. Fíjense que acá, podría decir que hay un primer plan que sería sumar 5 veces 3/4. Perfectamente alguien lo podría hacer así. O alguien podría decir, no, yo quiero multiplicar por 5 las donaciones de 3/4. Ambos casos están bien. Y cada uno lo puede desarrollar en su propio estilo. Entonces, así como el desarrollo de la primera, la sumatoria de esos 5 veces 3/4 me quedaría, ya que tienen denominador común 4, sumamos los 3 arriba, 15/4 obtenemos como resultado. En el segundo plan, que era multiplicar el 3/4 por 5, por las 5 donaciones que hubo, entonces nos quedó acá transformando el 5 en un número racional, partido por 1, hacemos la misma multiplicación y tenemos 15/4 igual que en el caso anterior, es decir, tomando distintos caminos podemos llegar al mismo resultado. Muy bien, importante jóvenes, por favor, comuniquen la respuesta.
La respuesta es, se juntaron 15 cuartos de kilo en las donaciones. Nos vamos a quedar con eso. Bien, veamos otro ejemplo. Fíjense, de los estudiantes de kinder, todos aportaron 1/8 de arroz para rellenar 8 sonajeros. Si el envase del sonajero pesó 0,125 gramos, ¿cuánto pesó después de relleno el sonajero? Fíjense que nuevamente tengo 3 opciones de trabajo en la primera parte para entender este problema. Pongo en rojo toda la información relevante, ustedes le podrán destacador. Extraigo la información que me está entregando, 10 niños, 1/8 kilogramo, aporte cada uno, 8 sonajeros, el peso del sonajero, hago un esquema, el total son 8, el peso del sonajero, algo que me permita poder visualizar el problema de mejor forma. Para este desarrollamos el siguiente plan. Bueno, identificamos nuestra incógnita, que es el peso del sonajero, y sería nuestra incógnita, fíjense que va a ser las donaciones dividida por el número del sonajero, más el peso que tenía el sonajero antes de ponerle el arroz. Esa es mi alternativa, mi plan a desarrollar. Y lo desarrollo acá. Tendría que... acá está, tengo que el peso del sonajero vendría siendo igual a la cantidad 10 multiplicado por 0,125 dividido por 8 y sumado 0,125. De ahí nos daría esta multiplicación 1,25 dividido por 8, 0,115,62,5 más el 0,125. Entonces nos dio 0,28125. Acá, jóvenes, ojo, porque podríamos trabajar con fracciones o también podemos trabajar con decimales. Para transformar una fracción a un decimal, solamente tenemos que dividir el numerador por el denominador. Respuesta, cada sonajero pesará después de aproximadamente 1/4 de kilogramo, 280 gramos. Hay otro tipo de problemas con los números racionales que son bastante buenos para abordar, que es la idea de tener el entero. El entero se puede dividir en muchas partes. Fíjense en esto. De la población de la región, 1/8 son niños, la 1/5 parte son jóvenes, 1/4 son adultos. Si los restantes son adultos mayores, ¿qué parte del total serán ellos? Entonces, tenemos que tener la idea de el entero. Es una población total la que se está dividiendo en partes. Bueno, acá nuevamente tengo marcado en rojo las palabras claves del problema, se rescató la información y tengo un diagrama tipográfico para ver de qué estamos hablando. Identificada mi incógnita, que es la cantidad de adultos mayores de la comuna, tengo mi plan, que es la población total, menos la suma de niños, con jóvenes y adultos, y el desarrollo. La población total está representada en este entero. Es la población unificada, menos la 1/8 parte que representan a los niños, el 1/5 de jóvenes y el 1/4 de adultos. 8, 5 y 4. La operatoria, mínimo común múltiplo, 40, ya tendré que sumar, ya sabemos cómo hacerlo, lo vimos anteriormente, y este 1, ya que nuestro denominador acá, al juntar esas 3 fracciones, nos dio 40, por tanto, este 1 lo vamos a escribir como 40 dividido por 40, para igualar esos denominadores. Y ya sé que 40 dividido por 40 es 1. Entonces de acá tengo que los adultos mayores, que son los que estoy buscando, sería 40 menos 23, la sumatoria de esos numeradores, partido por 40. Realizada la operación, tendría que los adultos mayores vendrían siendo 17/40. Entonces la respuesta a ella está planteada. Bien, veamos el último ejemplo. A Felipe lo mandaron a comprar 1/4 kilo de jamón, medio kilo de queso y 1/8 de aceitunas. La pregunta, ¿cuánto le falta para completar el kilo? Si es que no lo ha completado, tal vez sí. Pero ya tenemos identificadas las palabras claves,
tenemos extraída la información y tenemos alguna propuesta gráfica de este problema. Nuestra incógnita ya está identificada, cuánto falta por el kilo, esta es la pregunta. Todo lo comprado es igual a 1 kilo. Y la pregunta, ¿será igual o no? Tenemos que resolverlo. Ahí está el desarrollo. Entonces, 1/4 más 1/2 más 1/8 es igual a 1, a ese kilo del que estamos hablando. Por amplificación, ya que tenemos 2, 4 y 8, son números pares, los podemos amplificar, nos resulta de esta forma. 1/4 amplificado por 2, 1/2 amplificado por 4 y tenemos el octavo. Es decir, después de hecha la operatoria, 7/8 es lo que se juntó en esa bolsa. Y si consideramos que el kilo vendría siendo 8 partido por 8, ocupamos ese denominador porque es el que sale de acá, resolvemos y tendríamos 8/8 menos 7/8 es 1/8. Jóvenes, a continuación se comunica la respuesta, la guía ya está siendo entregada, espero que les vaya bien, cualquier duda me la comunican, ya sea vía WhatsApp, algunos pueden, al correo también puede ser, y que sea un pronto reencuentro. Que estén bien.